Perfecto. Bien. Bueno, la idea de la clase de hoy es, en continuidad con lo que conversamos el viernes pasado, e intentando hacer un anclaje en uno de los aspectos de la realidad que a nosotros, digamos, en virtud de esta cuestión de la comunicación y la situación de su contexto, podríamos abordar de acuerdo a lo que sería el análisis y una, digamos, pequeña producción desde el punto de vista de una acción comunicativa, ¿sí? Bueno, haciendo la reconstrucción de la memoria colectiva, en el ejercicio con el que trabajamos para tratar de recuperar las distintas cuestiones que hemos venido trabajando el viernes pasado, vamos a pasar a digamos, una micro presentación con los contenidos de la clase. Denme un segundo. La pestaña, la comunicación. Bien. Queda un poco grande. ¿Ya se está viendo? Sí. Sí, se ve. Bien. Decíamos, bueno, la cuestión de la comunicación, ¿qué es la comunicación? Habíamos hecho anclaje en esos conceptos que veíamos en la época, digamos, de la escuela secundaria y demás, que teníamos un esquema clásico de la comunicación que vendría a estar definido a partir de estos dos sujetos, el emisor y el receptor, y en una instancia en la cual el emisor emite un mensaje que es recibido por el receptor, y ahí, digamos, el esquema clásico lo simplificaba de una manera aritmética matemática, donde descartaba que el que emitía, que lo que se emitía a partir del emisor era recibido e interpretado por el receptor, etcétera, etcétera, cuestiones que ya estuvimos hablando. Esta cuestión, digamos, abordándola con un poco más de definición, es identificar cada uno de los sujetos, la persona que codifica y la que decodifica el mensaje, que en realidad ese mensaje simplificadamente se le tenía como el contenido de esa comunicación, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que hacer acá una ejemplificación de acuerdo a los contenidos que, digamos, los conceptos que hayamos venido trabajando en clase en relación a la tríada didáctica, donde teníamos un sujeto, digamos, que vendría a ser que emite, que enseña en el acto comunicativo, ¿sí? Un sujeto que aprende, un sujeto que recibe este mensaje, digamos, y un contenido que vendría a ser el mensaje que se hace. Y a eso le sumamos la condición para que sea una efectiva acción, digamos, educativa, que haya intencionalidad. Desde el punto de vista de interpretar que el fenómeno, digamos, de la educación es, digamos, es un acto comunicativo, o el acto de la educación es un fenómeno comunicativo, nosotros podríamos, desarrollando que esta instancia de comunicación es lo que nosotros esperamos desarrollar, pensando en el rol de un futuro nutricionista que se desarrolla más allá de su ámbito clínico digamos, o dentro mismo de su ámbito clínico, en una instancia de su rol de comunicador, ¿sí? Bueno, decíamos que a esto se lo enriquecía teniendo en cuenta las distintas condiciones, como el contexto, lo que se refería al referente, el espacio, digamos, el canal por donde se emitía la comunicación, el código que era compartido, etcétera, etcétera. Básicamente, lo que se refiere vendría a ser el referente del mensaje, el contexto es el entorno lingüístico, y en este entorno lingüístico, que vendría a ser el contexto, que es la dimensión del contexto que nosotros tenemos en cuenta en lo que venimos trabajando en distintos aspectos, hablamos de que ese contexto es de quien depende, o de lo que depende, el sentido y el valor de lo que se construye en esta instancia comunicativa, ¿sí? Más allá de la cuestión de la convención social del código y el soporte que se transmite al canal, la cuestión del contexto pasa a tener una importancia determinante en función de lo que se construye sentido en ese contexto,
¿sí? Entonces surgieron las preguntas, o surgen siempre las preguntas, de decir que si siempre nos comunicamos, o si logramos en cada actividad que realizamos con intenciones comunicativas, lograr esa instancia de comunicación. Si nosotros lo simplificáramos de la misma manera que lo simplificaba Jacobson en el esquema clásico de emisor, mensaje, receptor, encontraríamos como diciendo, sí, si uno emite, el otro recibe, por supuesto que se hizo comunicación. Pero si nos ponemos a empezar entre lo que quiso decir quien emite, cuál fue la intencionalidad que se imprimió en ese mensaje y cuáles fueron las condiciones en las cuales el receptor terminó decodificando, ¿sí? Y asimilando esa información, nos damos cuenta de que existen, digamos, esa explicación al mismo, intentando utilizar el mismo concepto de que no es fértil como el esquema, las ejemplificaciones en relación a educación formal, no formal, informal, y que el replanteo surge porque esa categorización no resulta fértil para explicar. Bueno, si esta información no nos resulta fértil para explicar el fenómeno de la comunicación, significa que comunicación es algo más. Ese algo más es implicar diferenciar la información, que es esa transmisión de datos de forma ordenada, de la comunicación, que el proceso es un proceso, digamos, con distintos componentes, distintos actores y distintas situaciones, del que participan personas que emiten, reciben informaciones y a las que se les reasigna un sentido. ¿Sí? Entonces, esta instancia de comunicación diferente de información, por llamarlo de alguna manera, podríamos pensarla en función de lo que el autor con el que tomamos la referencia, me olvidó el nombre de pila de Kaplun, de Mario Kaplun, habla en parte del texto que dice que muchas veces nuestra experiencia, ¿sí?, está más conectada a un modelo de comunicación que nos ha tenido básicamente como participantes, pero que no en un sentido participativo. O sea, que se descuenta parte de nuestra participación, por decirlo de alguna manera, en la instancia comunicativa, en virtud de ser un sujeto pasivo, digamos, un receptor pasivo que simplemente recibe esa instancia comunicativa. Entonces, el mensaje o la construcción de ese mensaje pasa a tener otro tipo de implicancias y empezamos a entrar en otro tipo de análisis digamos, de otra perspectiva y con mayor profundidad, de que la instancia de enunciación y recepción establece las condiciones de diferencia entre ese esquema clásico y lo que nosotros empezamos a ver lo que podría llegar a ser una verdadera instancia de comunicación, ¿sí? Porque básicamente el mensaje se limita a describir las palabras textuales de esa situación, ¿sí? Pero cuando uno intenta analizar el conjunto de esas condiciones reales en las que se produce, ¿sí?, se forma la instancia de la enunciación, cuando uno prepara un determinado mensaje en virtud de un reconocimiento de las distintas instancias en las cuales se va a desarrollar esa acción comunicativa, ¿sí? Entonces, la enunciación pasa a ser el momento en que el emisor que codifica el mensaje y lo transmite, y del mensaje pasando directamente a la condición de enunciado o discurso, que es el resultado de esa enunciación concreta determinada que se hizo en su momento, que es única y repetible porque es en un determinado momento, y se transforma en lo que vendría a ser el discurso, o la constitución de este nuevo concepto que vendría a ser el discurso, ¿sí? Entonces, el mensaje básicamente puede entenderse como aquello que es transmitido, en cambio el discurso guarda cierta huella de lo que es la enunciación concreta en el contexto y en las condiciones que se produjo, ¿sí? Entonces, podríamos decir que, dadas las condiciones de diferenciar esta simplificación del modelo clásico de la comunicación a estas nuevas instancias, incorporando las cuestiones de instancias de enunciación, tanto de codificación como de codificación, diríamos que la comunicación se produce solo cuando la enunciación, ¿sí?, se completa en la segunda instancia de recepción. Mientras tanto, si no se da esa condición de proceso, seguimos estando en una instancia de una mera transferencia de información lineal que podría llegar a ser, como lo leíamos en el texto de Ordóñez, que estaba citado en el power anterior,
la relación de que uno puede interpretar como que existe un modelo hegemónico, en ese modelo hegemónico presente en la constitución de estas relaciones en cuanto a acción comunicativa, que va únicamente en una dirección, digamos, se emite lo que nosotros consideramos coloquialmente como una bajada de línea, ¿sí? Bien, entonces la recepción pasa a ser el momento en que el receptor decodifica e interpreta ese discurso y implica una posibilidad de respuesta, ¿sí? Que es lo que consideramos otra vez esa posibilidad de la reconstitución de la instancia, digamos, comunicativa, donde el receptor pasa a ser emisor y quien fuera emisor pasa a ser receptor. Esa vuelta, ese pie de vuelta, digamos, esa posibilidad de emitir un nuevo mensaje o una nueva instancia de comunicación, transforma este fenómeno de la comunicación en una instancia de diálogo, donde emisor y receptor se integran en una nueva figura que vendría a ser lo que configuramos en esta cuestión del emirrec, ¿sí? Y a cada nueva instancia se produce una nueva instancia de enunciación con un nuevo enunciado y una nueva decodificación, ¿sí? Bien. Definitivamente, información y comunicación resultan ser cosas diferentes, ¿sí? Entonces, en esa instancia en la cual uno construye el mensaje o el enunciado, lo que uno podría llegar digamos, a organizar esa acción comunicativa, decíamos que en ese modelo clásico hay una visión basada en lo que vendría a ser un ejercicio de poder de alguien o una condición superior, dominante, sobre una condición inferior o dominada, ¿sí? Por eso ese modelo de comunicación clásico es como lineal, es como matemático, que nosotros podríamos definir básicamente como funcionalista, está en función de un determinado orden social. Y decíamos que había un pensador italiano que hablaba de que, digamos, del concepto de hegemonía, y que decía que a partir de esa condición, digamos, del modelo clásico de comunicación, se daban condiciones de control social a través del ejercicio de la comunicación, ¿sí? Esa, digamos, cuestión de lo unidireccional, digamos, nosotros le proponíamos una alternativa en la cual dejamos de hablar de emisor, mensaje, receptor linealmente y empezamos a hablar de condiciones de producción, ¿sí? En la cual emisor emisor y receptor se transforman en una condición inseparable en una instancia de diálogo, ¿sí? Y que eso, básicamente, es imposible de ser separado en el contexto. En distintos momentos que hemos desarrollado estos contenidos, siempre ponemos un ejemplo que es el de la clase, digamos, una clase donde un docente, poniendo en juego su capacidad de comunicar con, digamos, vendría a ser los códigos propios de la materia, de la unidad curricular, los códigos del grupo social en el cual pertenecen los estudiantes, los códigos construidos en esa instancia, digamos, dialógica, en cuanto a lo verbal, lo no verbal, digamos, el manejo del espacio, etcétera, etcétera, se pone en juego condiciones de competencia comunicativa. Y por usar un ejemplo, digamos, gráfico, por decirlo de una manera, si le preguntáramos hoy a Meli, que es partícipe de esta clase en condición de recursante, y le decimos, ¿te acordás cómo fue la clase que dimos de comunicación en el 2013, 2011, bueno, por ahí, no sé yo, y seguramente es el mismo contenido, puede ser hasta la misma presentación de este pizarroncito que le vengo usando, le vengo sacando uso desde que la encontré, que cuánta presentación que hay, yo uso el pizarroncito verde y todo lo demás, el mismo grafiquito de información y comunicación, la misma cita de Kaplun, pero la condición hoy, en esta condición comunicativa del hoy, hace que aquella clase que dimos con Claudia, con Laura y con Meli en el aula física de la institución y esta clase que estemos dando hoy, por más que trate el mismo tema, es diferente. Esas son las condiciones enunciadas. Y esas son las condiciones que da la variabilidad a que en estas condiciones, por ejemplo, de pandemia, nosotros estemos intermediados por la tecnología, pero no es una condición, digamos, excluyente de decir, por la cuestión mera de la tecnología es diferente. No, es mera, digamos, es diferente porque ustedes son un grupo diferente, tienen saberes diferentes,
Y si nosotros hacemos una simplificación de simplemente transferir la información, le damos una guía de lectura a un PowerPoint, le decimos, lean el capítulo 1 de Kaplun, de la comunicación de Kaplun, y preparan una guía de lectura de tal cosa, esa construcción sin tener, digamos, sin tener un repaso, una reconstitución del espacio comunicativo que hacemos con lo que ustedes saben y lo que ustedes traen, es diferente. Porque, por ejemplo, en la misma clase, poniendo ejemplos, cuando tiramos a ver qué tienen ustedes para opinar, la clase pasada Andrés tiró el nuevo fenómeno de los influencers como personalidades o interlocutores, digamos, validados por parte de la comunidad que busca consejos nutricionales. Hace, ya ni me acuerdo, pero cuando hicimos la materia antes, voy a poner el ejemplo de Meli, Eso no, hace 10 años no estaba. Exacto. No existía, tal cual. Básicamente los influencers no eran un fenómeno de comunicación y las redes sociales eran una construcción bastante más rudimentaria de lo que tenemos hoy. Poquito, sí, tal cual. ¿Sí? Entonces, ven, esas condiciones es lo que varía y esa interpelarnos en función de no entrar en la simplificación absoluta, de reconocer que la comunicación es simplemente un emisor emitiendo un mensaje y un receptor recibiéndolo, nos da la cuestión de entrar en esta nueva problemática, digamos, o la instancia de problematizar la condición de lo que nosotros tenemos, digamos, en cuenta como comunicación. ¿Sí? Bien, hecho con sucinto repaso, ¿sí? Lo que nosotros hoy, digamos, vamos a ir avanzando es en función de una condición, digamos, que nos impone la realidad en nuestro contexto, que tiene que ver con una temática que podría llegar a ser de interés, digamos, de interés en función de una materia de la licenciatura en nutrición, en la cual, digamos, una temática de lo que podría llegar a ser hoy la discusión de una ley, podría estar en virtud de lo que, digamos, deberíamos abordar en función de lo que el contexto nos requiere o nos condiciona, ¿sí? Teniendo siempre como punto de partida de que, como estaba desarrollado ahí, que ahí no me acuerdo, pero básicamente traduciendo, que la palabra, digamos, el mensaje, las palabras, nunca son algo neutral y que van a terminar adquiriendo significación de acuerdo al contexto social en que se desarrolle. No es lo mismo nosotros conversando hoy en clase o desarrollando un determinado texto de lo que nosotros les proponemos para leer, que ustedes conversando con una población destinataria diferente, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a ejercitarnos en la tarea de lograr una transposición de lo que sabemos hacia lo que sería un material de comunicación adecuado en las condiciones, digamos, que nos impone el contexto social y de lo que nosotros podemos técnicamente llegar a producir, ¿sí? O sea, por ejemplo, ya seguramente porque lo estuvimos conversando la clase pasada, pero ya lo tienen. La temática que hoy vamos a intentar abordar tiene que ver con la ley de etiquetado frontal de alimentos, ¿sí? De acuerdo a lo que seguramente han visto y conocen o han discutido, todo, ¿qué saben hoy? Digamos, vamos a empezar por la negativa. ¿Alguno o alguna de ustedes está en condiciones de decir que no sabe nada acerca de la ley, del proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos? ¿Alguien dice, no sé nada, no sé de qué se trata, no entiendo? ¿Alguien puede decirme que no sabe nada? ¿O saben algo, un poquito? Aunque sea un poquito de. ¿Sí? Bueno, son la prueba empírica, científica, de que la simplificación de este esquema de comunicación, de que el emisor emite, digamos, con un ejercicio de poder a un receptor que no sabe nada, vamos a suponer, o llevándolo al plano del ejemplo de tabula rasa de la educación, donde supuestamente lo que conversábamos con Claudia les planteaba la otra vez del concepto del origen latino de la palabra alumno, aquel que carecía de luz, y entonces, desde la visión del conocimiento y el saber venía a iluminar la sombra. Esa cuestión
está comprobado que ustedes algo saben. Los paquetes de los alimentos se etiquetan de una determinada manera, ¿no? Los paquetes de alimentos tienen una determinada información. Esa información, ¿es fácil o no es fácil de asimilar para el general de la población? Esa información, ¿es plausible? O sea, ¿se puede mejorar en condiciones de performance gráfica, en condiciones de mejorar las condiciones de lectura, en cuestiones de mejorar el impacto en determinadas políticas sanitarias? ¿Quiénes son parte de la discusión de lo que hoy pasa con la ley de etiquetado? Saben, por ejemplo, que la ley de etiquetado ya tiene una media sanción. Nuestro esquema parlamentario tiene una cámara alta y una cámara baja, que es una condición de geografía de donde están ubicadas en el Congreso, pero no es una cuestión de importancia en cuanto a alto-bajo. El Senado ya dio sanción, está en discusión en diputados, que es donde generalmente más complicadas son las discusiones, porque son más cantidades de representantes y son más plausibles de recibir cierto impacto de condiciones de que los yanquis llaman lobby, ¿no? Los norteamericanos esto le dicen lobby o cabildeo. O sea que ellos construyen, digamos, las leyes negociando, transando de una manera bastante particular y que acá en Argentina son un poquito a veces más poco diplomáticos en las condiciones de esas cosas, pero digamos, si hoy tuviéramos que identificar quién está, como si estuviéramos en un ring, ¿no? Quién está en cada una de las esquinas. Por un lado tenemos la mayoría de las asociaciones u organizaciones que tienen que ver con la salud, nutricionistas, dietistas y demás asociaciones. Y del otro lado, ¿a quién tenemos? Chan, chan. A la industria. La industria. Oh, casualidad. Tenemos varios actores en una esquina y tenemos a un solo actor en la otra. No, una cámara que nuclea actores, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, saben hoy cuáles son las condiciones que están intentando redebatirse en función del posicionamiento de cada uno de los sectores que están en pugna. ¿No? Bueno, yo le voy a simplificar, para no hacer todo un proceso de investigación, simplificar las condiciones en las cuales no están de acuerdo mayoritariamente estos dos sectores, ¿sí? Ustedes saben, o está definido, bueno, esto después se lo voy a compartir, cuál es la clasificación de los tipos de etiquetado, ¿sí? Voy a mostrar. ¿Se ve? ¿Sí, no? Sí, sí. Perfecto. Esto es un documento previo a el ingreso de la ley, ¿sí? Etiquetado. Esto es un documento del Ministerio de Salud, bueno, en aquel entonces la Secretaría, de lo que fue la presentación o, digamos, el relevamiento de cada una de las instituciones o instancias que iban a participar, distintas cosas. Puede usted entrar. Básicamente, lo que a mí me compete desde el punto de vista de la comunicación y el desarrollo gráfico, simplemente voy a ilustrar lo que vendría a ser la clasificación de los diferentes tipos de etiquetado frontal, ¿sí? Las guías diarias de elementos, la GDA, ¿sí? En el desarrollo gráfico, identificadas por estos 5 iconitos y su distintos colores con el semáforo o el monocromo, ¿sí? Las otras clasificaciones, el semáforo simplificado, donde la información ya no está, digamos, es más accesible desde el punto de vista de que la información es más concreta y específica, con un rojo en alto, con un medio en amarillo y con un bajo, digamos, en verde, haciendo una referenciación semántica al famoso semáforo, digamos, de la calle, y el sistema de advertencias, que son gráficos con mayor preponderancia y con mayor presencia desde el punto de vista de la información, ¿sí?
Las advertencias, haciendo otra simetría o otra comparación con lo que vendría a ser los símbolos de la educación vial, son grandes y consistentes a la hora de hacer clara la información desde el punto de vista de lo que se está advirtiendo que se tiene, ¿sí? Tenemos una instancia, digamos, de un semáforo, una instancia de un sistema de advertencias, por decirlo así, bastante específicas, y el sistema, digamos, el 5 estrellas, digamos, el ranking de estrellas, ¿sí? El de la cerradura y el Nutri-Score como referencia, ¿sí? De cada uno de estos espacios en relación a el sistema de etiquetados de resumen, ¿sí? Entonces teníamos, por un lado, el sistema, digamos, de etiquetado enfocado en nutriente, y por el otro lado, el sistema de etiquetado en resumen. ¿Sí? Bueno, simplificando la información, para no hacerlo leer todo el documento, cuando se hizo el relevamiento de la votación en cuanto al posicionamiento de cuál sería el mejor, digamos, método para esto, a noviembre de 2017, nosotros encontramos que gran parte de las asociaciones, incluyendo la OPS, UNICEF, AC, UNRWA y todo lo demás, habla de que en el etiquetado frontal recomendado era importante el sistema gráfico de la advertencia, que vendría a ser esos hexágonos bien claritos en cuanto a lo que uno advierte como si fuera el cartel de pare de la calle. Bien, fíjense que todos están ahí, ¿no? Salvo la UADE, que hizo una propuesta propia, y bueno, y la Sociedad Argentina de Nutrición, que no sabemos por qué, pero básicamente la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, la COPAL, se posicionaba que ellos querían el famoso GDA con colores. Vamos a volver al ejemplo. Mientras la mayoría quería tener este tipo de sistema de advertencias con un gran impacto visual de lo que se está advirtiendo que tiene el producto, los señores de la Cámara, digamos, preferían este tipo de información, ¿sí? ¿Qué podríamos llegar a inferir en cuanto a la intencionalidad desde el punto de vista del desarrollo gráfico de ambos posicionamientos? Por un lado, la industria quiere que, simplificando, ¿no? No se le ensucie tanto la imagen del paquetito, quedando con unos grafiquitos que son bastante poco fáciles de interpretar para el común de la población. Y se oponen a lo que la mayoría dispone o dice que sería lo más útil, de un sistema de advertencia donde sea claro que dice, che, mira, esto tiene mucho sodio. Ese posicionamiento desde el punto de vista de la discusión, uno desde el punto de vista de ustedes como nutricionistas, futuro, como en un caso nutricionista, o ya casi, indudablemente que el hecho de una advertencia sería mucho más importante por lo positivo del impacto en función de aquella persona que va a la góndola y saque, ¿sí? Ahora, la construcción de los distintos espacios de poder, como decíamos, esta condición de que hablaba Gramsci, de la cuestión de la hegemonía, que la palabra tiene poder, en este caso la imagen, haciendo un hilado conceptual, la imagen tiene poder. Por lo tanto, ellos intentan tener un poder más de marca en relación a las relaciones que podrían llegar a tener hasta de cierto modo emotivas con los consumidores, que la verdadera información que podríamos llegar nosotros a disponer en cuanto a preservar la salud de los consumidores, ¿sí? Ahí hay un ejemplo claro de lo que es esta construcción de hegemonía. Existe una condición hegemónica desde el punto de vista de la comunicación, que ustedes la ven desde la publicidad, primero el marketing, después la publicidad, el merchandising, el franchising y el packaging, que son todas así, wanchi, chancing, que vendría a ser todo lo que tiene que ver con la imagen de marca aplicada en el mercado, y las referencias semánticas que uno podría llegar a tener de positivo o negativo. Si yo soy un producto lácteo
que históricamente he utilizado las gamas del blanco y los colores con imágenes naturales ahí para demostrar lo bueno y saludable que soy. Y resulta que tengo azúcares que doy, no sé, unos picos así ¿no? Y me ponen una advertencia en negro en mi impoluto packaging blanco. ¿Qué voy a tener? Y seguramente voy a tener un impacto negativo desde el punto de vista de la interpretación. Eso es lo que la industria no quiere. Por eso quiere que le hagamos un diseño muy lindo, muy, con los 5 cositos ahí, para que la gente no termine leyendo, o sea, lo termine viendo, pero no lo termine leyendo y mucho menos asimilando. Ahí sea una instancia de lo que sería el desequilibrio o la desigualdad entre las condiciones hegemónicas que impone el mercado y las condiciones en las cuales los consumidores tienen que desarrollarse. Poníamos el ejemplo del uso semántico de la clase pasada con el concepto que habían titulado una noticia, no me acuerdo del mundo, pero en el granero del mundo, no sé cuántas personas pasan hambre, ¿no? Y nos poníamos en discusión, ¿por qué granero? Después poníamos en discusión, ¿por qué las personas, o sea, ¿era cierto o no era cierto de que se produce un alimento para esa cantidad? Y no, no era cierto, se produce un equivalente a calorías, qué sé yo, pero básicamente esas calorías las terminan comiendo el chancho chino, no nosotros, ni la gente que pasa hambre, ¿sí? ¿Por qué no, en vez de decirnos el granero del mundo, ese diario no titula el almacén, el supermercado del mundo, el almacén del mundo, ¿no? Donde en ese almacén no haya solamente alguien que siembra, que cultiva, que cuida, que cosecha, que guarda y que vende y que carga en barco que se van por la hidrovía, sino que haya gente que haga un producto, otro producto, otro producto, otro producto, y haya mucha gente en producción diversificada, con cadenas de valor diversificadas, haciendo que las condiciones, digamos, económicas sean mejores que solamente vaya alguien paleando un silo bolsa arriba de un chimango para cargar en un camión. Esa condición, digamos, del uso de granero del mundo establece un claro posicionamiento semántico del uso de determinadas palabras para transmitir un determinado mensaje. ¿Cómo nosotros podríamos buscar palabras o construcciones, digamos, referenciales que a nosotros nos permitan transmitir un mensaje, digamos, que le podamos hacer, digamos, llamémosle, podamos trabajar con una población destinataria en la cual tengamos la posibilidad, digamos, de informarla o tratar de hacerle llegar una información válida y valedera en relación a la situación actual en torno a la ley de etiquetado, ¿sí? Básicamente la idea es visibilizar el trabajo, digamos, de un nutricionista como educador y comunicador con el ítem de la ley de etiquetado, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a hacer ¿qué? Bueno, vamos a armar los grupos, voy a armar los grupos, y van a visualizar un video que consiguió Laura, que está muy bueno, ¿sí? Y en la cual vamos a hacer primero un análisis en función de qué tipo de formato tiene ese mensaje en función de esta modelización entre lo hegemónico y lo contrahegemónico, ¿sí? Vuelvo a preguntar para que quede claro, porque si después a veces aparece el término hegemónico de vuelta y ahí surgen algunas diferencias de interpretación. Entendemos por hegemónico aquello que en una determinada condición impone ciertas condiciones, ¿sí?, por sobre el resto, digamos, de la población, ¿sí? Por ejemplo, hay condiciones comunicacionales hegemónicas de la industria de la alimentación, como decíamos, en función de privilegiar su identidad de marca, privilegiar su negocio, ¿sí? Esa cuestión de hegemonía podríamos llevarla a los medios masivos de comunicación. Existe una condición de hegemonía básicamente en virtud de la cobertura geográfica de unos medios y la inserción de determinados mensajes que construyen la agenda mediática de los temas que se tratan. Existe una condición hegemónica en la manera en la que alguno utiliza determinadas palabras o determinadas construcciones en función de significar o establecer un determinado significado. Lo que decíamos el ejemplo de por qué el granero del mundo y no por qué el supermercado del mundo o el parque industrial del mundo, ¿no? Esa construcción hegemónica muchas veces está
no es que estuvo siempre, se construyó, al decir don Thomas Kuhn decía, hay una teoría hegemónica y existen otras, digamos, que son de todo modo contrahegemónicas, ¿sí? En la teoría de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, hace que esa dominante en algún momento se impuso, pero en algún momento va a caer. Con lo que hablamos Althusser era, que decía, digamos, los grupos sociales que tratan de mantener un orden social, ¿sí? Esas condiciones hegemónicas existen, pero también existen condiciones contrahegemónicas que en algún momento pueden hacer que esa condición hegemónica caiga, ¿sí? Este video que seleccionamos tiene base en función de eso, de la posibilidad de ver cómo uno logra a través de un determinado formato utilizar ciertas condiciones de lo que podría llegar a considerarse algo como contrahegemónico, ¿sí? Entonces, armamos los grupos, compartimos el link, es un videito de YouTube similar al de la otra vez, más o menos 20 minutos, compartimos la guía como para que ustedes trabajen y ustedes como producción, no ahora en cuanto al formato definitivo, pero sí ahora en cuanto a la identificación de los componentes claves, ustedes tendrían que ir pensando cómo articularían un mensaje en las condiciones que este formato nos posibilita, que es la cuestión de iba a decir streamer, de influencer, como pusimos el ejemplo la clase pasada, como una cuestión así, a partir de las redes sociales y en fenómenos no tradicionales, digamos, de los medios de comunicación, uno podría generar formatos o comunicaciones alternas a esta construcción. ¿Se entendió? ¿Pregunta? ¿Consulta? ¿Sugerencia? ¿Nada? ¿Tenemos uno o dos? ¿Podemos trabajar con los grupos que tenemos armados entre nosotros o no? Y no sé, ¿qué grupos tienen armados entre ustedes? Porque tengo 2, 4, 6, 8, 9 estudiantes hoy. Y tenía pensado hacer 3 de 3, pero no sé. ¿Cuántos son ustedes? Sí, nosotras somos tres, o sea, más que nada por los que, o sea, como siempre cursamos juntos, tenemos entre nosotros los grupos ya armaditos. Y nosotros se lo veníamos desarmando en todas las clases. Sí, Ah, horrible. bien. Ay, claro, el sentido de pertenencia, claro, porque estás sentado al lado en el aula y te da cierta condición de comodidad y de seguridad. Y ahora sí, una está sentada seguramente compartiendo el departamento, una enfrente a la otra en la mesa, entonces quieren estar así, todos juntos, ese tipo de cosas, ¿no? No, entonces no lo vamos a hacer, porque somos gente mala, que no queremos que se sientan cómodos y que en estas condiciones de incomodidad, no sé, titular, ¿usted qué opina? ¿Le damos la posibilidad de que articulen en este grupo de 3 o seguimos armando lo que nosotros se nos antoja? Yo creo que fijémonos en los grupos que tienen armados y dan los 3 grupos de 3 que vos querías. Bien. Porque como es una producción que continúa y que está bien que tengan algún tipo de trabajo anterior, me parece mejor para este caso. No quiere decir que en efecto no nos dividamos y mezclemos. Muy bien. Está bien, entonces salió ganando Belén, haciéndose la pobrecita ahí de que, ay, pobre de mí. Entonces son Belén. ¿Y qué más? Sí, nosotras veníamos trabajando igual juntas, Florencia y María. ¿Cuál de todas las Florencia? No me hagan quilombo con la Florencia. Que son... Núñez. Ah, está, Lorene y María Buchet. Bien. Bueno, que alguien que elija y como cuando jugábamos el pan y queso, bueno, ustedes no juegan el pan y queso. A ver, cuando dividíamos equipos, a ver a quién elegía, a quién llevaba cada uno de su equipo. Hay que hacer 2 equipos más. ¿Quién establece un liderazgo y elige? A Flor y a Fiore hacemos grupo. Flor y Fiore. Muy bien. Y entonces quedan... Yo me llevo a Andrés y a Analía. Bien, esa es la actitud, Meli, esa es la actitud. Gracias, Melissa. Nosotros con Andrés siempre andamos bollando porque hacemos grupos con las otras chicas que a veces se conectan y a veces no.
Bien. Ok, lo vamos a tener en cuenta para las próximas producciones en lo que queda del resto del año, en función de, bueno, que está curiosa que ya van a hacer 3 clases o no, 2 clases que no nos vemos. Así que después le iremos a contactar y ver cuáles son sus condiciones en relación a esto. Muy bien, hacemos como siempre. Yo ahora creo 3 salas, les mando el link, ¿sí? Para que se conecten. Yo voy a estar conectado en muteado ahí. Y va el link del video, ¿sí? El video se llama Historias Innecesarias, ¿sí? Es una serie que se llama Historia Innecesaria y el que lo desarrolla a modo de presentador se llama Damián Cook, ¿sí? Si quieren les copio ya para el tema de visualización. Se lo pongo en el link y yo armo los bits y les envío como adjunto la consigna de trabajo. ¿Vamos? ¿Sí? Pregunta, consulta, sugerencia, por ahora no. Son las y 20. Tenemos 20 minutos de visualización y vamos a darle unos 10 minutos más de producción o de organización de la producción y eso, vayan viendo las distintas condiciones a medida que van trabajando. Así que volvemos a las 16 para hacerlo redondo con un recreo y demás. ¿Les parece? Ok. Muy Diego, bien. a mí para Sí. la invitación Sí. es el mismo mail, pero @gmail.com. Perfecto. Mismo que el anterior, que el Hotmail, pero con Gmail, para que Bien. yo pueda entrar de uno. Perfecto. Listo. Muy bien. Estamos. Entonces, dejamos de grabar, organícense y esperen recibir los links y para empezar a trabajar. ¿Estamos? Bueno. Ok.